Ok, teníamos en este teorema que si tenemos Q en una forma cuadrática, ok, Q, recordemos que se escribe de esta forma, X traspuesta por A por X, donde X es un vector en Rn y A una matriz N por N, que es invertible, el determinante de A no es cero. Entonces Q es positiva definida si y solo si delta sub K es positivo para cada K desde 1 hasta N. Ese delta sub K venía definido de esta manera, ¿okay? De manera que, por ejemplo, delta 1 era A11, delta 2 es A1, es el determinante de la matriz eh, que está conformada por A11, A21, A22, A22, ¿okay? Es decir, este valor. Y bueno, a su delta N sería el determinante de A. ¿Okay? Lo que vamos es construyendo una matriz cada vez más grande hasta llegar a delta N, hasta llegar a A. Eh, y delta n sería el determinante de A. Entonces estábamos mostrando la parte A de este teorema, eh, mostramos el hecho de que si delta sub K era positivo para cada K desde 1 hasta N, entonces eh, la forma cuadrática era definida positiva. ¿Ok? Es decir, que habíamos mostrado en realidad no era esta dirección, era, si era definida, pues sí, habíamos mostrado esta otra dirección. ¿Ok? Si teníamos que cada delta sub K era positiva, para K desde 1 hasta N, entonces llegamos a la conclusión de que Q era definida positiva. ¿Ok? Ahora mostramos la otra dirección. Asumamos que Q es definida positiva, o positiva definida. Vamos a mostrar que delta K es positiva para cada K desde 1 hasta N. ¿Ok? Entonces, sea M el mismo valor de Q en este conjunto, en la esfera unitaria. ¿Ok? Entonces, M es positivo. Bueno, eso proviene del hecho de que Q es definida positiva, ¿no? Si es definida positiva, entonces todos los valores de Q son mayores o iguales que cero, ¿ok? Es cero únicamente en el origen, pero como el mínimo al que nos estamos refiriendo está en Sn-1, que no contiene el origen, M tiene que ser positivo, ¿ok? Porque en todos los puntos distintos del cero, del origen, la forma cuadrática Q es estrictamente mayor que cero. Particularmente su mismo valor tiene que ser estrictamente mayor que cero. ¿Ok? Ahora definamos Q sub K, la restricción de Q como la restricción de Q a RK. ¿Ok? ¿A qué nos referimos? O me refiero a lo siguiente. R no, Q de Q sub K de X1 hasta X sub K
que es allí en ese tipo de puntos en donde está definido o donde está definida esta nueva función, no es más que Q aplicado al vector que va desde x1 hasta xk y el resto de el resto de, de las componentes del vector x son cero. Es decir, básicamente nos estamos considerando aquí al punto x visto en RK. Sí, estamos tomando solamente las primeras K componentes de X y el resto es cero, como una proyección que hacemos de X, de un vector X eh, a RK. ¿Okay? Y esto no es más que el vector debido a la forma, como está, viene definida, bueno, sí, lo sería escrito de esta forma, debido a la forma en que está definida la forma cuadrática, esto sería este producto. Okay. Profe, una pregunta, ¿qué es lo que queremos demostrar en esta parte? Aquí está, vamos a ver que delta sub k es positivo para cada k mayor o igual que 0. Ya. Recuerda que estamos en la parte A, Q es definida positiva, si solo si delta sub k es mayor que 0 para cada k desde 1 hasta n. Ya mostramos que si esto pasaba, ok, entonces Q era positiva definida. Ahora lo que estamos mostrando es que si Q es definida positiva o positiva definida, vamos a tener que esto es positivo para cada K. ¿Okay? O sea, yo quiero ver que el determinante de esta matriz es positivo. ¿Okay? Por lo que esa es la razón por la que estamos definiendo la restricción de Q a RK, porque es allí donde aparece esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que vamos a ver es que la, la, la función Q sub K, esta restricción que estamos definiendo, eh, posee o hereda la propiedad de ser definida positiva de la propia forma cuadrática Q. Porque como Q sub K se escribe de esta manera, ¿ok? Entonces, el Q es positiva definida, entonces eso va a significar que podemos usar el hecho de que esta Q sub K va a ser definida positiva definida a partir de la propiedad de Q. ¿Ok? Y eso es así para cada K, desde 1 hasta N. Aquí, por supuesto, A sub K es la matriz A1, 1 hasta A1, a ver cómo, hasta A1K, K1 hasta KK. Y claro, el delta sub K, que queremos ver que es positivo, es el determinante de esta matriz. ¿Ok? Ya, pero aquí, o sea, profe, Digamos. eh, o sea, ya por definición, o sea, por álgebra lineal, por definición, si es que si es que la una matriz es definida positiva, se cumple que todos sus subdeterminantes son positivos. Esto de aquí sería como la demostración de ese teorema. Bueno, es lo que estamos viendo, sí. Es lo que estamos viendo. Ya, porque, o sea, esto de aquí, yo hice un trabajo de métodos numéricos donde teníamos la misma expresión de, 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 de- de Q, donde se define que es el producto del propio vector por una matriz simétrica y definida positiva por el mismo vector, en donde se concluía de que el producto de eso siempre va a ser mayor o igual que cero, y solamente daba cero si es que el vector era cero. Y Sí, por eso tenía una pequeña duda. esa es la definición de ser positiva definida. Es la propia definición. O sea, lo que estamos haciendo es ver que efectivamente se cumple esta propiedad
que cumple esta propiedad de que todas estas son positivas, ok, en el caso en que tenemos una forma cuadrática positiva f. Sí, digamos que estamos haciendo la demostración de esa propiedad del álgebra lineal, ok. Ya, profe. Bueno, entonces, ok, sea entonces, finalmente, L sub k de RK en RK, la matriz asociada, pero en la forma, la transformación lineal asociada a, a sub k. ¿Qué quiero decir? Bueno, L sub k no es más que esto que está acá. Esto, ¿no? Esta sería L sub k. Vale, falta un k aquí. Como la propia matriz A es simétrica, entonces A sub k, que son las submatrices estas, también es simétrica. Lo que implica que L sub k también es simétrica. L sub k no, pero si es que si L sub k se define como el producto de la matriz con el vector, no solo tenemos un vector. Sí, pero esta, ya va, Ya, profe. déjeme recordar lo que significaba que una transformación lineal fuese simétrica. Eso lo vimos en la clase pasada. Nosotros mostramos o definimos primero lo que era una transformación lineal simétrica, ¿sí? Una transformación lineal de Rn en Rn se decía que era simétrica si cumplía esta propiedad, que L de x punto y igual a x punto Ly para todo x y en Rn. Okay. Entonces, lo que estoy diciendo ahí es que la simetría a la que me estoy refiriendo de la transformación L sub k es en este sentido, ok, en esta definición. Entonces, nosotros mostramos en este teorema que la transformación lineal era simétrica, es decir, satisface esta propiedad para todo x y en Rn, si y solo si la matriz asociada era simétrica. Ok, entonces, eso es lo que estoy argumentando acá. Como la transformación lineal L sub k tiene por matriz asociada a sub k, okay, aquí no era A, sino A sub k, y esta A sub k es simétrica porque la propia A lo es, okay, como estas son las submatrices definidas de esta manera, es evidente que estas van a ser simétricas por cada una, para cada k desde 1 hasta n va a ser simétrica porque A es simétrica, provienen de esta otra matriz que es simétrica. ¿Sí? Entonces, como la A sub k es simétrica, la transformación lineal asociada a esta matriz tiene que ser simétrica por el teorema este que acabo de recordar. ¿Ok? Yo sé si es verdad lo que tú dices, que esto da un vector, sí, eso da un vector, pero de la misma forma que multiplicar una matriz por un vector así, da un vector, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que uno pueda o no definir la simetría de una matriz. ¿Ok? Exactamente de esa misma manera, es el hecho de que esto es un vector, eso no impide que podamos definir qué significa que una transformación lineal sea una transformación simétrica. ¿Ok?
No sé si está confundiendo un poco los conceptos, porque entiendo que si tienes un vector, ¿qué significa que un vector sea simétrico? Bueno, ahí sí es cierto que no tienes una definición para eso, pero nosotros no estamos hablando de la simetría de un vector, sino de la transformación lineal. ¿Ok? Ya, ahí sí, ya recordé sobre el teorema. Ok. Bueno, entonces aquí tenemos simetría para R sub K debido a la simetría de, este, de su matriz asociada. Ok. Vamos, nosotros sabemos, eh, fíjate tú, acá hay otro teorema que está por acá arriba. Ese teorema no lo mostramos, fue el teorema que dejamos allí como enunciado solamente. Fue este teorema, justo el teorema siguiente, ese de la simetría, que si teníamos una forma cuadrática, si existía una, un conjunto ortogonal de autovectores unitarios, ¿ok? Ah, de la forma, de la matriz, la transformación lineal asociada, ¿ok? Y además, uno tenía que, si X era cualquier vector en Rn, podíamos escribirlo con respecto a la base de 1 de esta forma. Entonces la forma de calcular Q evaluado en X, en ese vector X, era así. ¿Ok? Pero bueno, la cuestión acá es que podemos dar una base ortogonal, ¿sí?, de autovectores unitarios, según ese teorema, para la forma cuadrática Q. Entonces, particularmente la podemos dar para la forma cuadrática Q sub K. ¿Ok? Esos autovectores son los autovectores correspondientes a la transformación lineal L sub K. ¿Ok? Que sean mu sub 1 hasta mu sub K. Bueno, aquí no vamos a hablar de los autovectores, sino de los autovalores asociados. ¿Sí? Los autovalores asociados. Aquí los autovectores eran ortogonales, unitarios. ¿Ok? Sabemos que podemos dar unos autovectores unitarios y ortogonales de L sub K, y los autovalores asociados los estamos llamando mu sub 1 hasta mu sub K. ¿Ok? Eh, sabemos que si, por ejemplo, ¿cómo podríamos llamar a esto? B sub 1 hasta B sub K. Vamos a ponerlo así. Mejor, ese B sub 1 y B sub K vamos a ponerle eh, desde arriba los nombres de una vez a esos autovectores. Ahora sí, ya sabiendo que estos son los nombres de los autovectores, estos a los que me refería antes, nosotros sabemos que Q sub K aplicado a veces I es igual a mu sub I. Para I, desde 1 hasta acá. ¿Ok? Eso lo vimos
Fíjate que, déjame ver si fue en esta misma clase. Creo que fue en la clase anterior. Hay varias formas de ver o de recordar ese hecho. Creo que, para ver, bueno, no recuerdo bien dónde está ese resultado, pero a partir de que está acá se puede ver. A partir de se puede ver lo que estoy diciendo allá abajo. Fíjate. Si estos son los autovectores, ¿ok? Ortogonales y unitarios, ¿ok? Entonces, cuando uno quiere escribir alguno de esos autovectores, por ejemplo, en términos como combinación lineal de estos mismos autovectores, ¿ok? Esto se escribe como 1 por B1, ¿sí? Más, y así sucesivamente, más, o sea, aquí tendríamos, desde acá en adelante tendríamos 0 por B2 y los demás serían 0, ¿no? 0 por Bn. Bueno, tendríamos esto. ¿De acuerdo? Eso sería la forma de escribir el vector B1 en términos de esta base. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, debido a que son linealmente independientes. Claro. Entonces, ¿esto qué significa? Que este sería lambda 1 sería 1, lambda 1 no, perdón, Y1 sería 1, sería Y1, y fíjate que son los coeficientes que están acá, y el resto de los coeficientes de 2 hasta y serían 0. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que Q aplicado a B, según esta escritura, sería lambda 1 por 1 cuadrado más lambda 2 por 0 cuadrado y así, hasta, o sea, el resto es 0, entonces es lambda. Y Q aplicado a B1 sería simplemente lambda 1. ¿Okay? Q aplicado a B2 sería lambda 2. Q aplicado a B3 sería lambda 3 y así sucesivamente. Entonces, es decir, Q aplicado a al autovector unitario, B sub I, da el autovalor asociado a ese B sub I. Eso es lo que estoy diciendo acá. ¿Sí? Q aplicado al autovector da el autovalor asociado. ¿Ok? De ahí se ve eso. Por eso escribo esto que está acá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. Ok. Eh, bien. Esto es además cierto, Musui, o más bien Besui, estos Besui son elementos de SK-U. No debería ser así, sino más aún, estos son elementos de SK-1, que es la esfera unitaria en RK más bien. Y además, eh, resulta que Q sub K no es más que aplicado a X1 hasta XK, no es más que Q aplicado a X1
hasta xk y el resto son cero, ¿verdad? Eso lo vimos arriba. Entonces, además, como esto ocurre, eh, tenemos que mu sub i tiene que ser mayor que cero para ir desde 1 hasta acá. ¿Ok? Porque lo que está ocurriendo es que, fíjense, fíjate acá, lo que hemos dicho es que Q sub k aplicado al autovector, ¿sí? Al autovector B sub i es algún valor i, es el autovalor asociado. ¿Ok? Pero resulta que estos B sub i son elementos de SK-1, de la esfera unitaria en RK. ¿Okay? Eh, estos elementos vistos como x1 hasta x sub k, un elemento de SK-1, su norma en RK es 1. Pero entonces cuando uno considera este elemento visto ahora en Rn, ese elemento va a tener norma 1 también en Rn, por lo que pertenece a Sn-1. ¿Okay? Como el mínimo valor en Sn-1, el mínimo valor de Q en Sn-1 es n, que es estrictamente positivo, ¿ok? Entonces, el mu sub i, que es mayor o igual que m, porque m es el mismo valor de Q en Sn-1, también va a ser estrictamente positivo. Y eso es lo que eso es lo que está detrás de esta conclusión acá. ¿Ok? Entonces, vamos a escribir un poco más. Que mu sub i es mayor o igual, vamos a escribirlo así, mayor o igual que m y este mayor que 0 para i desde 1 hasta acá. ¿Ok? ¿Está de acuerdo con eso? Sí, profe. Bueno, fíjate que para terminar la prueba de esta dirección, ahora me voy a ir justo al lema anterior. En el lema anterior teníamos que el lambda 1 hasta lambda n eran los autovalores de una matriz simétrica n por n, ok, con autovectores unitarios y ortogonales de su 1 hasta de su n, entonces esa matriz simétrica tiene determinante igual al producto de los autovalores. ¿Okay? Entonces, esa es la situación, esa es la situación que tenemos acá. Cerrar este, abrirlo otra vez, que a veces se pone lento. Ok, la situación que tenemos acá es esa. Tenemos una matriz simétrica, ok. Tenemos autovectores asociados a esa matriz que son ortogonales y unitarios, ok. Entonces, eh, podemos decir que como A es simétrica, y de su 1 hasta a su K es simétrica, más bien, de su 1 hasta de su K, eh, son autovectores unitarios ortogonales, podemos escribir el determinante de esta matriz como el producto de de los autovalores asociados. ¿Ok? Entonces, pues tenemos que esto es positivo para todo K. ¿Ok? Es positivo porque para cualquier K desde 1 hasta N, el razonamiento es exactamente el mismo.
Entonces, como para cuando fijamos un K, resulta que los musuki que hemos considerado, que son los autovalores asociados a estos musuki, son todos positivos. Por supuesto, su producto va a ser positivo, pero el producto de ellos, desde musu 1 hasta musu K, corresponde al determinante de A sub K. ¿Okay? Y como dije, como este razonamiento es el mismo, es exactamente el mismo para cualquier K desde 1 hasta N, resulta que el determinante de A sub K es positivo para cada K desde 1 hasta N. ¿Okay? Sí, profe, en esa parte ya quedó con el teorema anterior, sí, con el lema anterior, porque también estaba pensando que como estamos trabajando con una matriz K, si es que el determinante es positivo, también podría haber dos negativos, pero como estamos trabajando con una matriz es K, si trabajamos con una matriz de 1, pues el primero tiene que ser positivo. Si trabajamos con una matriz de 2, pues el otro tiene que ser positivo, y así se sigue continuando la idea para continuar con un determinante positivo. Es lo Claro, que entendí. sí. Bueno, sí, el lema anterior es un lema importante para, para establecer esto, ¿no? Ahora, la parte B, fíjate que en el caso de la parte A teníamos una matriz, una forma cuadrática. Ella era positiva definida si solo si todos estos eran positivos. Y negativa definida, en la parte B dice que es negativa definida si solo si los signos se van alternando. Eso fue lo que tú mostraste, eh, Carlos, en el caso del quiz, ¿verdad? Solamente que para el caso 3x3, ¿verdad? Estas dos partes. Ahora, vamos a mostrarlo en el caso general, que si se van alternando, que si el K1 es menos, es negativo, después el K2 positivo, el siguiente negativo, el otro negativo, positivo, y así sucesivamente. Entonces resulta que la forma cuadrática es negativa definida. ¿Okay? Bueno, fíjate que para mostrar la parte B vamos a usar la parte A. ¿Okay? Eh, lo que queremos ver es que la forma cuadrática Q es negativa definida si solo si los signos de estos determinantes se van alternando, siendo el primero negativo, el segundo positivo, el tercero negativo, el cuarto positivo, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, defina Q estrella, eh, Q estrella de X simplemente como menos Q de X. ¿Ok? Como vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Entonces, vamos a mostrar las dos direcciones. La primera es, vamos a suponer que Q es negativa definida. ¿Sí? Esa es la primera dirección. Entonces, Q estrella es positiva definida. ¿Ok? Porque si Q es negativa definida, esto lo que significa es que ella es negativa para todo X, salvo cuando X vale 0, cuando X es el origen. Entonces, evidentemente Q al ser menos Q estrella, al ser menos Q, va a ser positiva definida. ¿Ok? Entonces, de A, resulta que el determinante de la matriz asociada, ok, más bien, vamos a mostrar de una vez, porque se puede mostrar una vez todo eh, a partir de A. Okay. De A, Q es, o más bien Q estrella, no Q, sino Q estrella es positiva definida. Sí, solo si delta K estrella es positiva para cada K.
El delta sub K estrella corresponde, por supuesto, al determinante de la matriz asociada, de la sub K estrella asociada, ¿no? Donde, digamos, eh, delta sub K estrella corresponde, pues, como dije, al determinante de la matriz A sub K, de la matriz A sub K estrella, que correspondería, fíjate que A sub K estrella corresponde básicamente a la matriz asociada a menos Q. ¿Ok? Pero si yo tengo que A, o más bien, yo tengo A, que es la, vamos a decir así, A es la matriz asociada a, a Q, entonces menos A va a ser la matriz asociada a menos Q. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que cuando yo considero que esta es coestrella, ¿no? Entonces, esta sería A estrella. ¿Ok? La matriz asociada a coestrella, que es estrella, es simplemente menos A. Entonces, cuando yo considero las submatrices estas para calcular los determinantes, esas submatrices van a ser precisamente las matrices A sub K, pero con el signo cambiado. Entonces, estas que están acá son menos A sub K, las A sub K que definimos arriba. ¿Está de acuerdo? Sí, profe, ahí sí. Ok, Pero bueno, sí. aquí, o sea, la primera, la única, como que la condición más importante es de que en la matriz, la primera componente, la A11, tiene que ser negativa, ¿verdad? Sí, tiene que ser. Pero la entrada 1, dices tú, de la matriz. Sí, No, no, eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que el determinante de esa matriz, bueno, en este caso corresponde a 1, sí, sería negativo, claro. sí, Después, eso tendría que implicarlo, porque, o sea, también estoy pensando, porque por la parte que decían del lema, el determinante se va a definir como la multiplicación de sus autovectores, no autovalores, los autovalores. valores, sí, Y si es que nosotros debemos de, también depende del tamaño de la matriz, porque si es una matriz cuadrada, pues va a ser negativo por negativo positivo. Si es una matriz, digamos, si es la matriz es de dimensión par, el determinante va a ser positivo. Si es de tamaño impar, el determinante va a ser negativo de la matriz total, pero como sí. por los autovalores siempre van a ser negativos. Bueno, Sí, aquí en este caso tendría más bien algunos positivos, otros negativos, ¿no? Para ver, claro, porque, ¿qué pasa? Aquí tendrías, como tú dices, bueno, tengo delta 2 va a ser positivo, delta 1 es negativo, ¿ok? Que sería a 1. Pues este delta 2 es positivo, pero esto corresponde lo que pasa es que recuerda que estamos hablando de los autovalores asociados a los autovalores unitarios, ¿no? Serían lambda 1 o lo que yo llamé mu1 por mu2. Esto sería positivo, pero claro, este correspondería a mu1 nada más, ¿verdad? Y entonces lo que tú dices es que como este es negativo, entonces para que esto sea positivo, este tiene que ser negativo también. Eso es lo que me estás comentando, ¿no? sí, pero y también como le está planteando, porque resulta de que como son del signo cambiado los autovalores de la Ujú. parte A, eso implica de que todos los autovalores de la matriz asociada van a ser negativos y Claro, ahí se estaría cumpliendo como que la alternancia en los signos de los pero determinados. es que fíjate que eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Que eso ya lo habíamos visto antes, porque justo en el caso en que la matriz, en el que la forma cuadrática es negativa definida, uno tiene un máximo local, ¿verdad? De la función. Entonces, lo que tiene que pasar es eso precisamente porque, ¿qué pasa? Que eh, cuando tú hablas, uno podría razonar usando algo similar a lo que vimos en la parte A,
con el máximo de la forma cuadrática, ¿ok? Porque el máximo de la forma cuadrática va a ser negativo. Y si el máximo de la forma cuadrática es negativo, resulta que todos los autovalores, desde mu1 hasta mu(n), tienen que ser negativos. Y eso es lo que tú estás diciendo acá, y se deduce a partir de esto, tal como dices, porque así es como tienen que ser negativos todos ellos, porque resulta que ellos, estos i, corresponde a la, a la forma cuadrática aplicado al correspondiente autovector asociado a mu(i). ¿Ok? Entonces, como el máximo de Q es negativo, todos los valores de Q tienen que ser negativos. ¿Ok? Y por supuesto todos sus autovalores también, porque los autovalores resultan que se obtienen como Q aplicado a los correspondientes autovector asociados. Entonces, sí, todos los autovalores van a ser negativos, y esa es precisamente la razón por la que Q va a ser negativa definida. ¿Ok? Bueno, aquí Q estrella es positiva definida, pero Q eso es lo mismo que Q negativa definida. ¿Ok? Entonces sí, todos los autovalores van a ser negativos en este caso. Tienen que ser. ¿Ok? Bueno, para terminar esto, resulta que esto se calcula así. El determinante de menos A sub K es menos 1 de acá por el determinante de A sub K. Y eso tiene que ver con una propiedad que yo recordé, no recuerdo si fue la clase pasada o la anterior, sobre la propiedad n-lineal del determinante. ¿Okay? Ella decía, esta propiedad establecía la siguiente, que si yo tenía, por ejemplo, una matriz A, ¿ok? Vemos que tiene esta fila y la matriz A está multiplicada por una constante en la fila 1, entonces cuando tú calculas el determinante de eso, eso va a ser C por el determinante de la matriz A. ¿Okay? Si aquí tienes un D, entonces el D también sale. O sea, si yo multiplico filas por constantes, eso lo que produce en el determinante es que esa constante sale multiplicando el determinante. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al multiplicar A sub K por menos, lo que estamos haciendo es multiplicar cada una de las filas, cada una de las K filas que tiene A sub K, ¿ok? Por menos 1. Entonces, de la primera fila va a salir un menos 1, de la segunda va a salir un menos 1, y así, y de cada una va a salir un menos 1. Como son K filas, sale menos 1 a la K. ¿Ok? Y queda de esta forma. Entonces, esto tiene que ser positivo. ¿Ok? Porque eso es lo que estamos diciendo acá. Y entonces, pues esa es precisamente la conclusión a la que se llega en la parte B. Esta es negativa definida si solo si este producto menos 1 de acá por delta sub K es positivo para cada K de menos hasta E. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En este caso no tengo que hacer la doble demostración por ambos lados, No, porque como... de hecho voy a cambiar un poquito acá porque lo voy a poner así para que se vea la doble implicación. Fíjate, si suponemos que Q es negativa definida, eso es cierto. Si solo si Q estrella, definida de esta manera, es positiva definida. ¿Ok? Y Q estrella es, es positiva definida si solo si esto es positivo. ¿Ok? Que eso sea positivo es lo mismo que esto sea positivo. Entonces, esto es positivo si solo si Q estrella es positiva definida, y eso sí solo si Q es negativa definida. Entonces, eh,
Q es negativa definida, sí solo sí, menos 1 a la K por delta sub, el determinante de A sub K es positivo. Bueno, esto que está acá, es lo mismo que delta sub K. Esto. Básicamente, bueno, hemos mostrado las dos direcciones de una vez. Y finalmente, la parte C de este teorema corresponde a mostrar eh, el hecho de que Q es no definida si ninguna de las dos anteriores se cumple. Pero eso es fácil de ver. Si una de las dos anteriores se cumple, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros tenemos, perdón, en el caso, em, lo que pasa es que gracias al lema anterior, nosotros sabemos que el determinante, en principio el determinante A es el producto de los autovalores. ¿Ok? Como el determinante de A no es cero por hipótesis, ninguno de los autovalores es cero. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que hay positivos, son positivos o son negativos, quizás todos positivos, quizás todos negativos, ¿ok? O sea, las posibilidades son, el hecho de que los autovalores ninguno sea cero, las posibilidades son de que sean positivos o negativos, o que hayan mezcla, ¿no? de ellos. Entonces, como el determinante de A, por un lado, es distinto de cero, por hipótesis, pero por otro lado es el producto de los autovalores, eh, todos los autovalores son no nulos. ¿Ok? Entonces, hay dos posibilidades, no, tres posibilidades. La primera, bueno, así. La primera corresponde a todos lambda 1 hasta lambda n son positivos. En este caso, estamos en A. ¿Ok? Si todos son positivos, estamos en A. El caso 2, todos los autovalores son negativos. Este es el caso B. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, la única posibilidad para este caso realmente, ¿cuál es? Para C, para la parte C de este teorema, ¿cuál es? Fíjense,
La parte se dice que si ninguno de las condiciones anteriores es satisfecha, Q es no definida. Entonces, el hecho de que ninguna de las condiciones anteriores es satisfecha, significa que en realidad la única posibilidad que hay para esta parte C del teorema es que lambda 1 hasta lambda n en esos autovalores hayan autovalores positivos y otros autovalores que sean negativos, o al menos uno negativo, al menos uno positivo. Hay positivos positivos y negativos, es lo que quiero decir. El caso 3, este corresponde al caso en el que ninguno de las condiciones anteriores es satisfecha. ¿Ok? Entonces, en ese caso, lo que tenemos es que vamos a decirlo así, este es el caso cuando Q tiene autovalores positivos y autovalores negativos. Entonces, en ese caso, como recordemos que Q, esto que está acá, Q es igual aplicado a los autovectores, es igual al autovalor correspondiente. Entonces, lo que estamos diciendo es que Q va a alcanzar valores positivos y valores negativos. Y esa es precisamente la definición de lo que es ser no definido. Entonces, Q es no definido. En este caso, en que se tiene Q no definida, habíamos visto que lo que tenemos es que la función f de la cual provino Q eh, tiene un punto silla, un punto de ensilladura, como quieran llamarle, en el punto crítico que estamos considerando. ¿Okay? Bueno, entonces fíjate que la situación es que nosotros lo que hemos mostrado hasta ahora, termina la demostración de todo el teorema, ¿okay? Pero para resumir, digamos, el criterio que tenemos con respecto a máximos mínimos, a máximos y mínimos locales, nosotros vimos un criterio por acá, este criterio. ¿Okay? Este criterio establecía la naturaleza, un punto crítico A de una función de Redinger, una función de clase C3. En función, la naturaleza de este punto crítico estaba determinada por la naturaleza de la forma cuadrática asociada. ¿Okay? La forma cuadrática correspondía a un medio, estaba por acá arriba, esa forma cuadrática correspondía, ¿dónde fue que la pusimos? Creo que eso está al principio o en la clase anterior, cuando hablamos de la fórmula de T.
Ok, esa forma cuadrática correspondía a esto que está acá. Ok, esta, esta era la forma cuadrática. Entonces, bueno, con esa forma cuadrática, que es básicamente un medio de la derivada direccional, la derivada segunda de f con respecto a h en el punto A, viene dada de esta manera. Esa forma cuadrática genera una matriz, ¿ok? Bueno, vamos a decirlo así, así como está acá primero en el teorema. Esa forma cuadrática, si ella era positiva definida, teníamos un máximo local, un mínimo local, pero mínimo local en el punto A, el punto crítico A. Si era negativa definida era un máximo local, y si no teníamos, eh, si teníamos que Q era no definida, teníamos ninguna de las dos cosas, es decir, no teníamos ni máximo ni mínimo local. Eso es lo que era un punto silla, ¿ok? Entonces, ahora ya sabemos cómo eh, eh, decidir si una forma cuadrática es positiva definida o negativa definida o no definida en términos de, bueno, hay varias formas de hacerlo, en términos de, primero, de los autovalores de la matriz asociada a la forma cuadrática, ¿ok? Entonces, esos autovalores, si todos eran positivos, la matriz era, la forma cuadrática era positiva definida. Si todos eran negativos, la forma cuadrática era negativa definida. Y si habían positivos y negativos, la forma cuadrática era no definida. ¿Okay? Entonces, eh, lo que ocurre es que ahora hemos mostrado que podemos establecer la naturaleza de la forma cuadrática también a través de estos determinantes. ¿Okay? Los determinantes de estas matrices o estas submatrices de la matriz asociada a la forma cuadrática Q. ¿Okay? Entonces, digamos que en cierta forma ya no dependemos de los autovalores realmente. Podemos calcular los autovalores y utilizar el criterio que comenté hace un momento para ver la naturaleza de la forma cuadrática, pero en realidad ya no es necesario hacerlo porque podemos simplemente calcular estos determinantes. Que en realidad también dependiendo del tamaño de la matriz, esto puede ser un trabajo fuerte, ¿no? Aunque usualmente lo que ocurre es que estos criterios la gente los suele programar en una computadora para que, por supuesto, el trabajo de cálculo, de cómputo, lo haga esta computadora. Bueno, el algoritmo está hecho para eso, ¿no? Pero digamos que para cada pequeño, para matrices pequeñas, de un tamaño no tan grande, el cálculo se puede hacer a mano. Bien, pero lo importante es que ahora uno puede establecer, no solamente para el caso de funciones de R2 en R y de R3 en R, sino para el caso de funciones de Rn en R, uno puede establecer qué pasa con los puntos críticos de la función, de una función de clase C3, ¿ok? A través de lo que pasa con el signo de la matriz asociada a la forma cuadrada. Esta matriz asociada, por cierto, suele llamarse la matriz hessiana, ¿ok? Y el determinante, estos determinantes se llaman determinantes hessianos, ¿ok? Bueno, hasta ahí lo vamos a dejar con el tema de los máximos. Creo que queda claro cómo hacer esto de conseguir máximos y mínimos usando este criterio. ¿Ok? Hay otro, digamos, una parte adicional que no vamos a ver, que tiene que ver con lo que ocurre cuando yo tengo estos mismos problemas sujetos a algunas restricciones. Pero bueno, no quiero ahondar más en eso. Creo que conviene comenzar a hablar de lo que es la integración para poder cubrir esa parte también antes de que terminemos el semestre. Ok.
¿Está claro hasta ahora? Sí, profe, sí está claro. Ok. Bueno, vamos a tomarnos unos minutos para comenzar a 10 minutos, comenzamos otra vez, ¿ok?